Bienvenidos un día más a la Academia Online. En el vídeo de hoy vamos allá a hacer paso a paso un proyecto completo. En este caso es una riñonera y os voy a explicar un montón de maneras para customizarlas. ¡Vamos allá! Como os digo en el vídeo de hoy, os traigo unos patrones de una riñonera y además os doy un montón de indicaciones para que las podáis customizar y acabar de maneras diferentes. Como veis, yo he hecho dos modelos bastante distintos. Aquí veis la de Harry Potter con la base también de Harry Potter y la tapa de color amarillo combinada. Y aquí podéis ver otra que esta la he hecho para mí, que es tela negra con topitos y combinada con esta tela que me súper encanta. Además a esta le he puesto así un tirador súper rockero, que es de mercería Botón, que me venía con unas cremalleras muy chulas de un tutorial que he hecho en YouTube. Y si veis la parte de dentro, he utilizado una tela de florecitas que es bastante chula. En la riñonera del peque, en la parte de dentro, como no, he escogido esta tela de Harry Potter ya para acabar de hacerle la super cole de Harry Potter en la misma riñonera. Para hacerlas es muy sencillo, necesitáis imprimir el patrón, que como siempre os digo, el patrón lo tenéis que imprimir diciéndole a la impresora que imprima al 100%, y ahora os voy a indicar en el paso a paso cómo se montan, ya veréis que es muy sencillo. Vais a utilizar las telas, que ya os voy a explicar cómo podéis customizar la riñonera para que sepáis qué telas necesitáis. También vais a necesitar una entretela o una espuma estabilizadora o una guata para que podáis darle un poquito de consistencia y forma a la riñonera. También os lo voy a explicar sobre la mesa. Vais a necesitar lo que son las cintas que rodean toda la cintura para la riñonera, y también ese cierre que, como veis, yo he utilizado uno que es de plástico y en este caso he utilizado uno que lo encontré en Rosas Crafts y me parece chulísimo, que es de oro rosa, y este es el que he cogido para mí. Dentro, como os digo, de que es el mismo patrón, lo he acabado de diferente forma. Aquí están como planos los laterales, aquí lo he hecho todo de una pieza sin aplanar laterales. Sobre la mesa es mucho más fácil que os explique esas pequeñas diferencias porque quiero explicaros también cómo podéis customizarla a vuestro gusto. Las dos riñoneras están acolchadas, ya veréis que os explico diferentes formas de acolchar. Esta tiene como un acolchado en forma de rombos, como veis, y aquí es un acolchado como en líneas paralelas. Este acolchado me encanta y además queda muy chulo, pero en el vídeo vais a ver cómo acolcho esta en forma de rombitos. Veréis que vais a encontrar en el post un PDF descargable de los patrones. Os viene una página donde veis cómo os tienen que quedar los patrones y el número de piezas que tenéis que sacar también y demás. Y luego un par de hojas para montar esta pieza de arriba y otro par de hojas para montar esta pieza de abajo. Así que os lo descargáis, le decís a la impresora que lo imprima al 100% y ya os podéis poner con el resto del vídeo. Bueno, espero que os guste muchísimo este tutorial, a mí me gusta especialmente, así que espero que coincidáis conmigo y vamos allá con el paso a paso. Para hacer este tutorial vamos a necesitar primero el patrón, lo tenéis que imprimir como siempre al 100%. Tenéis las partes del patrón que tenemos que ir montando para tener el patrón completo, y después también tenéis una hoja que os indica un poco cómo tiene que quedar el patrón una vez montado. Si os fijáis, tenéis las flechitas que debéis unir para que el patrón os quede toda la pieza montada, y lo mismo con la otra pieza. Recordad siempre que tenéis una rayita que veréis que la vamos a poner aquí, que hace 2 centímetros. Y esa rayita es la que tenéis que medir para saber que estáis utilizando el patrón como es la medida original. Aparte del patrón impreso, vamos a necesitar la tela exterior, que en este caso voy a utilizar esta tela de Harry Potter, que es muy chula, de color negro, ya que es una riñonera para que sea sufrida, y la voy a combinar con esta tela amarilla de puntitos negros. Eso para la parte exterior. Voy a hacer lo que es la tapa amarilla y lo que es la riñonera en color negro, y la tela interior voy a utilizar esta de los Harrys en fondo blanco. Luego voy a utilizar un relleno, en este caso podéis utilizar guata de algodón, guata normal, guata adhesiva, o podéis utilizar espuma estabilizadora. En este caso voy a utilizar espuma estabilizadora, pero en realidad es una tela foamizada. Es una tela típica de los disfraces que se compra en las tiendas de telas, es bastante low cost y es lo que voy a utilizar en este caso para darle esa consistencia bien dura y que mantenga su forma a la riñonera. Os voy a enseñar, antes de empezar a montar ya el patrón, la riñonera que ya tengo hecha, que he hecho una prueba. Como veis, tiene la tapa de un color conjunto con la base, ahora os voy a explicar. La parte de atrás es de esta tela que coincide con la parte de delante.
Como veis, la cremallera es así en formato semi ovalado y la tela interior es la que vemos aquí dentro. Luego tiene una cinta para la cintura, que esto lo tenéis que cortar primero en función del cierre que tengáis. Si el cierre tiene para regular, pues podéis regularle un trozo más largo para poderlo hacer más pequeño o más grande en función de lo que necesitéis. Y si el cierre que tenéis es como este, que no hay manera de regularlo, sino que es solo cosido a los dos lados, pues os ponéis, una vez esté unida por aquí las asas, os ponéis todo esto alrededor de la cintura y primero ponéis una parte del cierre y después calculáis cuánto necesitáis de la otra. Y todo esto en realidad es, según la queráis más holgada o más estrecha, pues la medida que tengáis de vuestro contorno. Como veis, la consistencia que tiene, que mantiene su forma, es gracias a la tela foamizada, que es lo mismo que utilizar espuma estabilizadora. En realidad la tela foamizada es espuma estabilizadora recubierta de tela. Así que si utilizáis espuma estabilizadora, pues os va a quedar igual. Os voy a explicar también cómo podéis hacer para que lo que es la tapa y la base esté en otro color. Esto también os lo voy a explicar ahora en el paso a paso. Y como veis, está totalmente acolchada. Si os fijáis, estas líneas de costura hacen que la riñonera tenga como una textura, le queda decorativo. También voy a acolchar ahora en el paso a paso para que lo veáis. La cremallera que he utilizado es, en este caso es metálica, pero ahora en el paso a paso vais a ver una diferente. Vais a ver una de estas de carril grandecito pero de plástico y es de 25 centímetros. ¿Vale? Podéis utilizar el tipo de cremallera que queráis porque hace 25 centímetros de punta a punta cosida, así que justo 25 centímetros os va a quedar así. Para que os hagáis una idea de las partes customizables de la riñonera, si quisierais en esta parte delantera poner, por ejemplo, una aplicación de algún animal, bordar un nombre o cualquier cosa, esta parte la deberíais customizar justo en esta pieza de aquí. Si customizáis esto de aquí, os aparecerá en esta parte de la riñonera. Esta parte de aquí es la parte trasera, ¿vale? Son estas tres partes, ¿vale? Que es toda una parte, pero yo he hecho aquí como dos costuras, que son estas líneas discontinuas de aquí, que ya veréis que son opcionales al final del vídeo, en el momento de acabar la riñonera. Y lo que es customizable, aparte de que aquí podéis poner, pues no sé, una etiqueta de handmade, vuestro nombre, el nombre del niño, lo que sea, también podéis customizar poniendo una base o una tapa de otro color. La tapa sería esta parte de aquí y la base esta parte de aquí. Si quisierais cambiar el color de una o de la otra y hacerlo todo de diferentes telas, pues que sepáis que lo podéis ir customizando. Así que podéis primero cogeros este esquema, que es ya los patrones, digamos, montados, donde podéis visualizarlos, y imaginar dónde queréis poner algún detalle, alguna customización, dónde queréis usar una tela u otra. Una vez lo tenemos todo, vamos allá con el paso a paso. Lo primero es montar los patrones. Como veis, este es nuestro plano para saber cómo van los patrones. Cogemos la hoja 1 y la vamos a cuadrar con la hoja 2. Y cogemos la hoja 3 y 4 y hacemos lo mismo. Lo cuadramos siempre enfrentando flecha con flecha y viendo que nos queda ese dibujo que tenemos en nuestro plano de corte, digamos, pues que nos coincide con el dibujo que nos está resultando de unir los patrones. Los celos, como siempre, los suelo unir en la parte que va a quedar, digamos, la pieza. No los pongo por fuera porque al final esto lo vamos a recortar. Y una vez los tengamos unidos ya podemos recortar todo el patrón. Una vez tenemos en tamaño real ya los dos patrones, vamos a ver cuántas piezas necesitamos de cada tela. De la parte del delantero vamos a necesitar, como aquí os indica, una tela exterior, una de guata o espuma estabilizadora y una tela de forro. De esta parte de aquí vamos a necesitar lo mismo, una tela exterior, una de guata y una de forro. Entonces, en el caso que utilicéis tanto un trozo como el otro de la misma tela, cortáis la pieza entera. ¿Vale? Lo voy a hacer con el forro porque el forro sí que va a ser todo en la misma tela y así veréis cómo se saca si toda la tela va a ser igual. Cuando vaya a cortar la tela exterior también lo voy a hacer con la espuma estabilizadora, lo de cortar las dos piezas, y cuando vaya a hacer la tela exterior vais a ver cómo hago que la base o la tapa o las dos estén en otra tela distinta. Para sacar la primera pieza ponemos el derecho hacia arriba de la tela exterior y ponemos el derecho hacia abajo de la tela interior. Como veis, el derecho está hacia abajo, es decir, enfrentamos los reveses. También los podemos sacar enfrentando los derechos.
En este caso el patrón es simétrico y no hace falta que lo hagamos así, pero para que os acostumbréis, por si acaso el patrón no fuese simétrico, lo tenéis que hacer así. Si la tela exterior mira hacia un sitio, la tela interior mira hacia el otro. En el caso de que el patrón no sea simétrico, luego nos coincidirá. Una vez tenemos la tela exterior y la tela interior puesta cada una hacia un lado, en este caso enfrentado a los reveses, también pongo debajo la espuma estabilizadora y ahora puedo sacar las 3 piezas a la vez. En estos patrones los márgenes de costura ya los tenéis incluidos y por lo tanto no hace falta que los añadáis en ninguno de los sitios. Cuando hagamos con una tela diferente tanto la tapa como la base o una de las dos, os voy a explicar que sí necesitamos un margen de costura, pero esto os lo explico un poquito más hacia adelante. Vale, ahora ya tenemos la pieza interior, exterior y la pieza de la espuma estabilizadora cortadas. Vamos allá con las otras piezas. Como en este caso la tapa la quiero hacer con la tela amarilla, solo voy a colocar, para sacar esta próxima pieza, solo voy a poner la tela del forro y la espuma estabilizadora. Y voy a sacar una única pieza de las dos. Y con esto tenemos cortadas las piezas del forro y la espuma estabilizadora. Vamos a cortar la tela exterior. Para cortar la tela exterior hacemos lo mismo que antes. Si queremos toda de una pieza, lo que vamos a hacer es ponerla en la posición contraria a la que hemos puesto la tela del forro. Si la tela del forro la hemos puesto con el revés mirando hacia arriba, pues aquí dejamos el revés mirando hacia abajo, siempre para que las piezas se enfrenten, como os explicaba en el vídeo de las piezas en espejo, para que luego cuadre todo. Dejamos la tela exterior mirando hacia arriba porque la tela de forro está mirando hacia abajo. Y aquí, en el caso de ser una misma tela, la podríamos haber puesto ya directamente en el pack. Y ahora en este caso no la he cortado porque os voy a explicar cómo hacer que una de las partes sea de otro color. Así que lo que hacemos es que recuperamos el patrón. Aquí ya tenemos las piezas que las reservamos para después y con este patrón vamos a jugar para cambiar los colores. Yo lo que voy a hacer es que la tapa la voy a poner de otro color diferente a este de la tela exterior. La voy a poner de este color amarillo. Lo que hago es separar la pieza de la tapa por esta línea discontinua del resto del patrón. Si esto lo quisierais hacer igual con la base, como la otra riñonera que os he enseñado, haríais el mismo ejercicio. Yo lo voy a hacer en este caso solo con la tapa. Recortamos el patrón por la línea discontinua para separar una pieza de la otra. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar una pieza de un color de tela, en este caso la tela negra de las gafitas, y esta pieza de la tapa en la tela amarilla. Pero ¿qué pasa? Que estas dos piezas se tienen que unir. Entonces, en justo lo que ocupa esta línea que acabamos de recortar, necesitamos tener un margen de costura porque es lo que vamos a perder al unirlas. Con lo cual vamos a dejar 1 centímetro de costura en esta pieza, en esta parte de aquí, que es la que uniremos con esta parte de aquí, y lo mismo con esta pieza. Vamos a dejar un margen de costura en esta parte de aquí para unirlo con esta pieza. Estas partes de la cintura, que no son las que van unidas, sino que van como añadidas, no hace falta que tenga ese centímetro de más. En este caso lo que podéis hacer es marcarlo, si os va mejor, si os es más cómodo. Como veis, ahora lo he marcado todo y me falta por marcar esto de aquí, que es lo que va unido a la otra pieza. Cogemos una regla y le añadimos 1 centímetro a esa línea. Si os fijáis, nos queda la misma pieza con un escaloncito aquí que nos va a servir para unirlo. Vamos a hacer lo mismo marcando la pieza de la tapa. Si en una tela lo hemos marcado con el derecho mirando hacia arriba, con la otra lo deberíamos hacer igual, con el derecho mirando hacia arriba. En este caso el patrón es simétrico y no hace falta, pero si el patrón tuviese una forma que no es simétrica, sí que os recomiendo que lo marcaseis en la misma posición, puesto que no deja de ser una continuación. Esto, el tip de las piezas en espejo, os servirá para este concepto. Lo que hacemos es marcar también este patrón. Y en este caso, donde iba la línea discontinua, es donde vamos a dejar ese centímetro de más. Y recortamos estas piezas que acabamos de marcar.
Y ahora lo que vamos a hacer para tener la pieza exterior completa, como es el caso de esta tela interior y de esta guata, vamos a unir la tapa al resto de la pieza. Enfrentamos derecho con derecho por esa zona que hemos cortado con ese centímetro de costura y vamos a unir con una costura recta de punta a punta. Cuando despleguemos esto de aquí nos va a quedar la tapa distinta al resto de la riñonera y nos va a quedar la misma forma que estas de aquí. Como veis, tengo puesto el prensatelas de cremallera porque es con el que voy a trabajar casi todo el rato en esta riñonera, ¿vale? Podéis utilizar para esta costura, si queréis, el prensatelas estándar. Una vez lo tenemos unido con esa puntada recta, si lo desplegamos, como veis, queda lo que es la tapa de un color y el resto de otro. Lo que vamos a hacer es plancharlo. Vamos a plancharlo echando el sobrante hacia esta parte de aquí abajo porque es la más oscura, que si no con la parte de aquí, como es una tela más clarita, se podría ver el sobrante. Aprovechamos para planchar el resto de piezas ya para que nos queden bien planitas. Ahora ya podríamos montar la riñonera, pero antes vamos a acolcharla. En este caso vamos a reservar las telas de forro y nos vamos a ocupar solo de la tela exterior y de la espuma estabilizadora. Lo que hacemos es que colocamos la espuma estabilizadora en la parte del revés de la tela exterior. Tanto en una pieza, colocamos alfileres para que no se nos mueva al acolchar. El acolchado lo podéis hacer como queráis, en líneas seguidas, como la otra riñonera que os he enseñado. Lo podéis hacer en rombos, como queráis. Os aconsejo que pongáis muchos alfileres para que no se os muevan las telas. Siempre acolchemos como acolchemos, intentaremos iniciar el acolchado desde el centro y luego tirar hacia un lado y hacia el otro para que la tela no empecemos de un lado y se nos vaya moviendo la espuma y cuando acabemos al final igual se nos haya movido demasiado. Así que los acolchados siempre empezaremos desde una parte central hacia los laterales. Esta pieza ya la tendríamos preparada para acolchar y vamos a poner la siguiente. Y lo mismo, vamos a hacer un acolchado de toda esta pieza de la forma que queramos. Si queréis podéis hacer líneas, si queréis podéis acolchar a voleo. Yo lo que hice con la otra, con esta riñonera, lo que hice fue hacer una costura central y a partir de ahí me fui guiando solo por el grosor del prensatelas hacia un lado haciendo un montón de rayitas y luego hacia el otro. Así esa primera línea me hacía de guía para todo el resto. En este caso voy a hacer un acolchado en rombos, así que voy a iniciar las marcas con una línea central. Lo voy a marcar un poco para que vayáis viendo cómo lo voy a hacer. Luego me guío con la regla para que todas las líneas estén más o menos iguales. Aquí, como veis, ya tendría dibujadas las líneas del primer acolchado y hago lo mismo con la otra pieza. Para hacer el acolchado, como se trata de una espuma estabilizadora y es bastante gruesa, hace más o menos 2,5 milímetros de grosor, vamos a acolchar con una puntada recta al largo del número 3 para hacerlo con una puntada que sea más larguita. Empezamos, como os digo, por la parte del centro de la pieza y se trata de ir haciendo líneas con una puntada recta de un largo al número 3, por ejemplo. Todas las líneas que hemos marcado las seguimos con esa puntada. No hace falta que rematéis al principio y al final. Vamos acolchando sin rematar al principio y al final, puesto que luego vamos a montar toda la riñonera y ya se nos van a quedar las costuras bien selladas. Cuando queráis pasar de un acolchado a otro, lo que hacéis es, no hace falta ni que cortéis el hilo, vais hasta el próximo punto e iniciáis la siguiente costura. Toda la pieza y lo mismo vamos a hacer con la otra, también empezando por la parte del centro y yendo hacia los lados. Una vez tenemos acolchado todo, vamos a limpiar todos los hilos que hemos ido dejando. Vamos a empezar a montar la riñonera. Empezamos montando el forro, tenemos que hacer el mismo ejercicio con el forro que con la tela exterior. Cogemos el forro y buscamos el centro de la parte de la base, ¿vale? Donde está este ángulo recto es la parte de la tapa y vamos a buscar el centro en la parte de la base. Doblamos por la mitad y buscamos ese centro. Vamos a hacer lo mismo con esta pieza de aquí. Esta pieza va a ir enfrentada derecho con derecho, puesto así. Esta es la parte de la riñonera delantera, con lo cual queda así abultada. Y la base es lo que va con esta parte de aquí abajo. Entonces lo que hacemos es marcar el centro de la parte más corta, que es la parte que da a la base. Cogemos la parte más corta y lo mismo, marcamos el centro. Enfrentando los derechos, unimos los dos centros
enfrentando el derecho de la base con el derecho de la parte delantera, y vamos a ir uniendo en toda esta parte más ovalada toda esta línea de abajo de la parte delantera. La parte delantera hace una línea recta y vamos a tener que ir uniendo hasta hacer la curva de esta parte de aquí, que es, digamos, la base de la riñonera. Iremos uniendo la tela, colocando muchos alfileres, y cuando vayamos acercándonos a la parte ovalada de aquí, iremos girando la tela hasta que la hagamos coincidir. Y lo mismo hacemos con el otro lado, vamos colocando alfileres y vamos dándole la vuelta a esa base para hacerla coincidir. Como veis, por un lado queda más o menos plano, pero si le damos la vuelta, toda esa base la estamos uniendo un poco así en redondo. Si os fijáis por aquí, ya abulta un poquito porque están las esquinas redondeadas. Y ahora lo que vamos a hacer es unir lo que acabamos de poner ahora con una costura recta de punta a punta. Cosemos todas las costuras a medio centímetro. En la mitad de la parte de la base vamos a dejar un huequecito para dar la vuelta. Así que lo que hacemos es que aquí no cosemos, vamos a rematar un poquito aquí. Sacamos y avanzamos un poquito más hacia adelante, dejando aquí esa abertura para dar la vuelta. Y seguimos cosiendo hasta terminar esta esquina de aquí. Y como veis, ahora tenemos cosida toda la parte que es ovalada, la parte de la base, y tenemos un huequecito aquí para darle la vuelta cuando lo unamos con la tela exterior. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con las dos piezas de la tela exterior. Cogemos la base, marcamos el centro, cogemos la tela delantera y marcamos el centro. Y hacemos coincidir derecho con derecho de esos centros que hemos marcado. En este caso os recomiendo que utilicéis pinzas, puesto que al tener la espuma estabilizadora a lo mejor los alfileres os resultan un poquito incómodos. Y vamos uniendo lo mismo, toda esta base que es más redondeada la unimos con la parte plana del delantero. Como veis, tenemos toda esta parte enganchada con la base de la parte del delantero y vamos a hacer lo mismo, una costura de punta a punta. En este caso no vamos a dejar ninguna abertura, vamos a hacerla toda seguida. Como veis, tenemos esta base cosida, ahora falta unir los laterales y lo mismo con la tela del forro. Como luego le vamos a dar a esto la vuelta, en los cantos así que son más redondeados, podemos aprovechar y hacer ya unos piquetitos para no olvidarnos después. Los piquetitos son unos cortecitos que se hacen para que al dar la vuelta la tela salga bien del todo y mantenga su forma, que no la tibe de ninguna manera. Por ejemplo, aquí que tiene la espuma estabilizadora, con más razón, le damos piquetitos para que esto salga bien y luego nos quede una forma bonita de la riñonera. Siempre cuando hagáis piquetes tenéis que tener muchísimo cuidado de no llegar a la costura, puesto que si cortáis la costura os quedará un agujero donde hayáis hecho el corte. Vamos ahora a unir los laterales. Tenemos que hacer el mismo ejercicio con las dos piezas. Os lo voy a hacer con esta, que se ve mucho mejor el color. Lo que hacemos es que unimos esta línea de aquí con esta línea de aquí, enfrentando derecho con derecho. Primero hacemos un lado y luego lo hacemos en el otro lado. Vamos a unir, poniendo esto así plano, esta línea de aquí abajo, desde donde hemos acabado de coser la parte de la base, en este puntito de aquí, hasta este punto de aquí. Y ahora vamos a incorporar lo que es la cinta, así que no la vamos a coser todavía. Vamos a colocarlo y vamos a colocar la cinta antes de coser. La cinta tiene que ir en la parte de la tela exterior y justo aquí, entre el derecho y el derecho de esas telas. Hacemos lo mismo con este otro lado, aplanamos esta parte y hacemos coincidir esta línea de aquí. Vamos a colocar la cinta. Tenemos dos tiras de cintas, una para cada lado, y lo que hacemos es que las incorporamos entre los derechos de las telas. Sacamos un momentito esta última unión de aquí y entre el derecho y el derecho bien centrada ponemos la cinta. Y ahora sí colocamos las pinzas derecho con derecho de las telas y la tira en el medio.
Lo mismo el otro lado. Abrimos y metemos la cinta entre las dos telas, bien centradita. Y ahora tenemos que hacer una costura en toda esa zona que hemos puesto las pinzas, la zona donde hemos metido la cinta y también hacia abajo las diagonales, desde el último punto que habíamos cosido hasta arriba del todo. Vamos a colocar primero el forro y así cosemos los dos a la vez. El forro no lleva cintas, con lo cual es solo coser la tela del forro. Hacemos coincidir la esquinita de arriba, aplanamos y hacemos coincidir la diagonal. Lo mismo el otro lado, hacemos coincidir esta parte planita. Vamos a coser a medio centímetro un lado y el otro, y lo mismo la otra pieza, a medio centímetro un lado y el otro. Cuando lleguemos al piquito, pivotamos un poco para coger ya directamente la dirección de la diagonal. Como veis, ya hemos cosido la parte de los laterales y si a esto le diésemos la vuelta, veríamos cómo queda la riñonera semimontada, ¿vale? Si sacamos los laterales, nos sale una asa por un lado y la otra cinta por el otro lado, ¿vale? Esto es con el derecho ya hacia afuera. Lo que vamos a hacer es poner derecho contra derecho de una y de otra, incorporando el exterior dentro del forro. Derecho contra derecho. Las asas, si queréis, las podemos sacar por el agujero para que no abulten y no nos molesten, para que queden entre los derechos. Y hacemos coincidir primero una de las costuras. Nos vamos a esta costura del lateral y la hacemos coincidir. Nos vamos a la del otro lateral y la hacemos coincidir. Y ahora vamos uniendo todo lo que es el contorno, tanto de la parte esta de aquí como de la parte de la solapa. Y ahora nos vamos a la máquina de coser y cosemos todo esto, la parte de la solapa, sobre todo acordaos de revisar que estéis derecho con derecho, y la parte de digamos, el interior de la riñonera. Vamos a coser todo esto. No hace falta que dejemos abertura porque le daremos la vuelta por este agujerito que hemos dejado antes aquí. Y ahora que hemos hecho toda esa costura, antes de darle la vuelta vamos a hacer lo mismo, piquetitos en todas las zonas curvas para que al sacarlo nos quede perfecto. Nos vamos al agujerito por el que le podemos dar la vuelta y sacamos por aquí el exterior hacia afuera. Estas partes de los picos de los lados tenéis que hacerle un pequeño piquete también para que os salgan bien. Estas partes de aquí os vais dentro y le dais un piquete. Vais justo a esa costura en ángulo recto y le hacéis un piquete con cuidado de no llegar a la costura. Y de esa manera pues también sale más ese pico de tela. El forro va hacia adentro, como veis yo lo voy metiendo hacia adentro. Y lo que vamos a hacer para asentar todo este contorno antes de incorporarle la cremallera, vamos a plancharlo muy bien con la plancha. Y también aprovecharemos para planchar la abertura por la que le hemos dado la vuelta y que la podamos coser. Esta la podemos coser a puntada escondida, que ya os lo dejé en los vídeos de iniciación, o como es tela interior podemos unir el agujerito y hacerle una costura recta para cerrar este agujero, ¿vale? Le hacemos una costura recta de punta a punta. Una vez tenemos ya todo planchadito y bien asentado, vamos a colocar la cremallera. Podemos colocarla hacia un lado el tirador o hacia el otro en función de lo que queramos, ¿vale? La cremallera no llega a toda esta parte, puesto que si esto cogemos el asa y lo aplastamos bien, este es el lateral de la riñonera, es decir, esto por aquí va cosido, va plano. O sea que la cremallera empieza un poquito hacia adelante, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es buscar los centros y a partir de los centros colocamos la cremallera para saber que nos sobra lo mismo de un lado que de otro. Así que cogemos el centro de esta pieza de aquí y lo marcamos, y también marcamos el centro de esta pieza de aquí. Una vez tenemos bien claro dónde están los dos centros, vamos a colocar la cremallera. Vamos a colocar la cremallera primero marcando el centro de la cremallera. Este es el centro de la cremallera. La cremallera va a ir un trocito aquí abajo y el otro en la parte de la solapa. Entonces abrimos la cremallera
Enfrentamos esta parte de aquí con la de abajo, unimos el centro con el centro, como veis, y vamos uniendo la cremallera hacia un lado. La colocamos la cremallera con la corredera lo suficientemente lejos del borde de la tela para que luego el tirador no se encalle. Dejamos como unos 2 milímetros más o menos entre la corredera y donde empiece la tela del proyecto. Las cremalleras suelen tener un entramado, como una especie de costuras, digamos, en la parte de la cinta, y nos podemos guiar un poco con las marcas que tienen. Y la unimos hasta el final. Como veis, he unido la cremallera con el tirador hacia afuera, o sea, digamos como si la estuviera viendo cómo queda, y la ponemos directamente el derecho de la cremallera con la parte interior de la riñonera, y ahora podemos pasar una costura de punta a punta para dejar insertada la cremallera. Si tenéis posibilidad de sacar el brazo de la máquina de coser, os recomiendo que dejéis el brazo libre. Así podemos meter la riñonera así y es mucho más fácil de coser. Vale, como veis ya tenemos la cremallera puesta en esta parte y lo que vamos a hacer es colocarla en la parte de la tapa. Lo que hacemos es coincidir estas dos esquinas de aquí con los dos extremos de la cremallera. Un extremo de la cremallera va a quedar justo aquí y vamos a ir colocando la cremallera en redondo hasta llegar al otro extremo que va a ir justo colocado aquí. Como veis, un extremo de la cremallera llega justo a ese punto en el que hay un ángulo recto y el otro extremo de la cremallera llega a este punto de aquí. Tenemos que hacer coincidir la máquina de coser en este punto de aquí para ya empezar a coser todo este contorno. Para empezar con este punto de la cremallera de aquí lo vamos a meter desde la parte de atrás, de manera que en algún momento tengamos la cremallera y la tela que tenemos que coser justo debajo del prensatelas. Y una vez lo tenemos debajo del prensatelas, vamos a hacer toda la misma costura a todo alrededor de la cremallera. Como veis, así hemos incorporado toda la cremallera de punta a punta. Ahora ya podemos cerrar la cremallera y podemos acabar la riñonera. Antes de deciros cómo podéis arreglar esta parte de aquí, que tenéis varias opciones, vamos a poner lo que es el cierre. Cierre tenéis de diferentes tipos. Tenéis, por ejemplo, este que es de plástico. Como veis, tiene un lugar con dos entradas, entrada y salida, con lo que podemos ponerle una cinta más larga y así podemos regular a más y a menos en función de lo que necesitemos. Como veis, tiene dos partes por las que pasar la cinta y esta otra parte tiene una para sujetar la otra cinta. En este caso son estas dos piezas así de plástico negro, y aquí os enseño el de la otra riñonera, que en este caso sí que no tiene esa doble entrada y salida, con lo cual en este caso solo podemos ponerla en una sola posición y coserla directamente y siempre quedará al mismo tamaño. Metemos la cinta por la parte del cierre que está más en el medio y la sacamos por la que está más al exterior. Esta es la parte de cinta que vamos a poder ir regulando. Ya lo podemos cerrar y vamos a colocar la otra. Miramos que la cinta, sobre todo en este caso que ya vamos a coserla y no vamos a poder modificarlo, vamos a ver que no se dé la vuelta sobre sí misma. Vamos a cogerla totalmente estirada y la vamos a meter desde la parte más exterior hacia la parte del interior, para que una vez lo cosamos y cortamos el sobrante, la parte más abultada quede escondida, quede pegada al cuerpo. Una vez hayamos metido esta parte de aquí, le colocamos una pincita y vamos a hacer una costura en forma de cuadrado, y si queréis podéis hacerle una cruz en medio para que este lado de la cinta quede bien sujeto. Una vez lo tengáis cosido, cortamos ese sobrante de la cinta. Y la otra parte del cierre es la que podemos ir regulando en función de si lo queremos más ancho o más estrecho. Y la riñonera ya estaría acabada, solo falta ver cómo acabamos estas partes de aquí. Si veis el caso de esta riñonera, en el hueco donde acaba esta cremallera y empieza esta parte más recta, he hecho coincidir este punto de aquí, aplanando totalmente esta parte del lateral, y lo mismo con el otro, y he hecho una puntada recta desde esta parte de aquí arriba para cerrar esta
esta parte de arriba y luego recto hacia abajo, con lo que esta parte del lateral ha quedado totalmente plana. En el caso de esta riñonera lo voy a hacer distinto. Voy a unir esta parte de aquí y esta parte de aquí bien planita y lo que voy a hacer es una puntada escondida aquí para unirlo. De esta manera no voy a hacer costura hacia abajo, con lo que va a quedar todo totalmente ovalado. No va a haber ese corte que sí que tiene esta riñonera. Como ya lo he cerrado a puntada escondida, como veis lo aplanáis bien y le cerráis a puntada escondida. Tenéis cómo hacer la puntada escondida en los vídeos de iniciación. Y vamos a hacer lo mismo con este lado. Cogemos el lado del ángulo recto, el que ya empieza la tapa y tiene el lateral. Dejamos la cinta bien estirada y aplanamos muy bien esta zona. Metemos los extremos de la cremallera hacia adentro, como veis. Una vez lo tenemos todo bien planito, se trata de hacer una puntada escondida desde esta puntita hasta los finales de la cremallera, con lo que la riñonera ya estará terminada. Para que la puntada escondida os quede realmente con la tela exterior visible y la tela interior hacia adentro, siempre tenéis que meter y sacar la aguja por la tela exterior, porque si la metéis por la tela interior es cuando se os verá el restillo de tela. Bueno, y como veis, así ha quedado la riñonera. Son dos tipos de acabado distintos, podéis hacer el que más os guste. Bueno, espero que os haya gustado mucho este tutorial de las riñoneras. Estoy deseando ver cómo decidís acabar las vuestras y cómo las customizáis con diferentes telas y demás. Si queréis ponerle algo más duro, existen entretelas, ya sabéis, tenéis el PDF de entretelas con entretelas que son muy estabilizadoras. Yo he utilizado una tela foamizada que mantiene mucho su forma y hace que el proyecto quede como más bonito y más estable. Además, en el acolchado le hace que tenga como una textura como más mullidita y le queda bastante bien. Además no pierde su forma, es muy fácil de abrir y cerrar y muy cómoda. Como siempre ya sabéis, si os quedan dudas, tenéis consultas, cualquier cosa, podéis dejar un comentario aquí abajo en el post para que lo responda y lo leamos todos. Podéis guardaros las dudas para la próxima tutoría, también me podéis contactar vía mail o mensaje privado en Instagram, @unamamicrafter. Espero que os vaya muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Un besito, chao.